Padre nuestro que moras en los cielos, tú que eres el Dios eterno, que tienes tu trono sobre la cúpula del tercer cielo, y a pesar de eso te gozas vivir en el corazón de tus hijos, que te buscan, que te honran, que te adoran. Gracias te damos en esta hora, Dios de majestad, porque tú siendo el eterno, el todopoderoso, el eterno y el santo, tú que eres el Dios que sostienes toda la creación con el poder de tu diestra, te dignas en hacerte presente en la vida de tus hijos. Por eso buscamos tu perdón, suplicamos, Padre de bondad, que nos capacites para entrar en tu presencia. Danos la bendición de poder vivir bajo tu gracia, caminando en santidad para estar listos el día que Cristo venga por tu pueblo. Te adoramos en esta hora, te suplicamos que nos libres de las tentaciones del enemigo, que recibas en tus manos nuestras necesidades de hoy y que nos llenes de tus bendiciones espirituales para vivir este día para la gloria de tu santo nombre. Te adoramos, buen Dios, y te damos infinitas gracias en el sagrado nombre de tu Hijo Jesús, nuestro único Señor y Salvador. Y en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias a ti también, porque nos concedes el hermoso privilegio de poder compartir contigo el devocional de hoy. Te invitamos a ir juntos a las Sagradas Escrituras. Busca tu Biblia y vamos a abrirla en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Y de este vamos a meditar los versículos del 1 al 10. Así nos dice hoy la santa palabra de Dios, y en el nombre de Cristo y bajo la dirección del Espíritu Santo, te la leo de la Nueva Traducción Viviente. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempos atrás. Así nos habla nuestro Padre en este día. Y este es uno de esos textos tan maravillosos que demandan de nosotros tanta dedicación, atención y esmero, pues nuestro Padre nos revela tantas cosas. Y lo primero que sale a flote en este texto de hoy
Es nuestra realidad caída. Es nuestra condición pecadora. Y por esa condición humana estábamos muertos ante los ojos de Dios. Pero es una muerte espiritual, aunque tu cuerpo respire, coma, piense, duerma, trabaje, ante los ojos de Dios estás muerto si vives en pecado. Esa es la realidad de todos. El apóstol Pablo claramente dice en el versículo 3, todos vivíamos así en el pasado. O sea, no hay uno solo que pueda decir que no está destituido de la gloria de Dios, de su gracia, de su misericordia, de su amor, por causa de nuestros pecados. ¿Y por qué pasa eso? Pues porque hay una condición en nosotros. Fíjate, vivíamos, dice el apóstol Pablo, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza nuestra es la que resulta razón de enojo ante Dios. Fíjate, por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y eso porque es claro en este texto que al igual que el resto de la gente, vivíamos en pecado. Y estábamos viviendo en pecado es un presente continuo, que estábamos continuamente haciendo eso. Y en ese proceso de vivir en pecado, le rendíamos honor y obediencia al diablo, a nuestro eterno enemigo. Pero, me encantan los peros de la Biblia. El versículo 4 dice, pero Dios es tan rico en misericordia. Entonces, ¿qué hace falta para que la misericordia, la gracia, el poder de Dios sea desatada en favor nuestro? Arrepentirnos, porque en Cristo Jesús ya Dios resolvió el problema del pecado del hombre. Es claro este pasaje de hoy que Dios nos trajo a este mundo con un plan preparado de antemano. Fíjate, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces Dios no te trajo a sufrir, no te trajo a padecer, no te trajo a luchar, no te trajo a una tortura, te trajo con un plan establecido. Pero para que tú seas capaz de cumplir ese plan, necesitas convertirte en una creación de Dios. ¿Y cómo es eso posible? Entregándole tu vida a Cristo. Fíjate que cuando levantó a Cristo de los muertos, nos dio vida a nosotros. Es lo que dice este texto. Espiritualmente estábamos muertos y por la fe en Cristo, escucha el versículo 8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Por eso hay tanta gente muerta, por eso hay tanta delincuencia, tantos conflictos, tanta descomposición social. ¿Por qué? Porque es gente que no ha creído y vive bajo la autoridad de Satanás, el engañador, el eterno enemigo de Dios. Ahora, cuando tú y yo creemos en Cristo, cuando le entregamos nuestra vida, nacemos de nuevo. Somos una nueva creación. ¡Qué maravilloso es esto! Escuchar el versículo 10. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Nos creó cuando nos dio la vida. Nos creó en el principio de la especie humana. Pero cuando creemos en Cristo, nacemos de nuevo. Fue lo que no entendió un maestro de la ley judía, el pobre Nicodemo. Él se quedó en el nacimiento físico, pero Cristo le hablaba del nacimiento espiritual que viene dado por la fe en Él. Y es entonces cuando Dios nos limpia de todos nuestros pecados, nos llena de su Santo Espíritu y permite que a través de la obra redentora del Espíritu Santo por la fe en Cristo, entonces vayamos siendo capacitados para hacer las cosas buenas que Dios preparó
de antemano para nosotros. Así que tú y yo tenemos la enorme tarea de construir una parte del reino de Dios. A eso Él nos trajo. Pero para ser capaces de lograrlo, necesitamos nacer de nuevo del fuego del Espíritu Santo, del agua del bautismo, de la conversión en Cristo, ser transformados en nuevas criaturas por la gracia de Dios, para que ninguno de nosotros se gloríe, porque esto no es obra nuestra. La salvación no es un premio por las cosas buenas que ustedes hayan hecho, dice el versículo 9. Es la obra maestra de Dios. La cereza del pastel, la obra cumbre de la creación divina, tiene efecto cuando un pecador se arrepiente y entrega su vida a Cristo. En ese momento hay fiesta en el cielo, hay celebración celestial, porque un hijo estaba perdido y Jesús lo ha encontrado. Un hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida por la obra redentora de Cristo Jesús. Y esa nueva vida, Cristo la tiene dispuesta para ti y para mí en este momento. Solo hace falta que creamos en Él y le entreguemos el control, el señorío y nuestra absoluta obediencia a Él y solo a Él. Bendito Dios y Rey de los cielos, aquí estamos una vez más delante de tu presencia, confrontados grandemente por tu palabra, porque creíamos que tu gracia, que tu salvación era el resultado de nuestras buenas obras. Qué equivocados estábamos, Señor. Nunca alcanzaremos el estándar de tu santidad, de tu justicia, de tu misericordia y de tu amor perfecto. Pero tu amor es tan grande, tú eres tan rico en misericordia y nos amas tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, en Cristo nos has levantado de la tumba y nos has dado una nueva vida. Por eso, Padre bueno, en esta hora te adoramos, te glorificamos, exaltamos tu gloria y te damos gracias. Y te suplicamos, Padre, que esa nueva vida la extiendas a nuestros seres queridos. Dales el don del arrepentimiento, dale convicción de pecado y aumenta su fe para que puedan creer en Cristo. Y a los que ya te pertenecemos, presérvanos bajo tu gracia. Líbranos de las trampas del enemigo para que caminemos en santidad, dando un testimonio de conversión y vida nueva en Cristo Jesús, que pueda traer a otros a los pies de tu trono. Recíbenos en esta hora una vez más, con cánticos de adoración, pues solo a ti, bendito Dios, nos rendimos, nos postramos adorándote, y con acción de gracias, porque el resto de nuestra vida no será suficiente para agradecerte lo bueno que eres y las ricas y abundantes bendiciones que a diario nos dispensas. Te adoramos, te alabamos y te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús, por cuya fe sabemos que nos escuchas y nos atiendes, y además nos concederás la gracia adicional de disfrutar hoy de un glorioso y bendecido día en tu presencia.